Hola, soy Diana Baos y hoy venimos a hablarles de un tema supremamente importante en este contexto del mundo de las heridas y es acerca del pie diabético. ¿Cuáles son esas características de esta condición? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a lograr prevenir que se nos presente? Entonces, los invito a que se sienten y a disfruten este tema conmigo. Entonces, comencemos. ¿Qué es un pie diabético? Desde la definición podríamos decir que un pie diabético es una ulceración casi siempre crateriforme. ¿Eso qué quiere decir? Que es profunda y que comienza generalmente con un halo, con un borde hiperqueratósico y en la mayoría de los casos es indoloro. Esto es una de las condiciones más características que desarrollan los pacientes diabéticos y vamos a hablar más adelante de la neuropatía, que finalmente es la condición que los lleva a ellos, a los diabéticos, a generar este tipo de lesiones en la piel. El pie diabético como tal, que es la herida en los pies de un paciente diabético, es muy común en los pacientes de diabetes de larga data, de más de 5 años de evolución de la enfermedad y generalmente en pacientes que tienen hiperglucemias sostenidas, es decir, donde la medicación o de pronto la baja adherencia al tratamiento ha hecho que mantengan las glicemias muy elevadas y esto conlleva, además de un sinfín de condiciones, a generar la ulceración en la extremidad. Y para que entendamos un poquito de la severidad, la gravedad que tiene esta condición del pie diabético, vamos a ver algunas cifras, algunas apreciaciones importantes. Miren, cada 30 segundos en el mundo hay una persona amputada por pie diabético. De cada 10 amputaciones, 7 son por pie diabético. Y la gran mayoría de ellas son predecidas por una úlcera, por una lesión en el pie. Pero realmente lo más importante de todos estos datos que estamos viendo acá es este último. El 85% de los casos de esas amputaciones, de esas úlceras en los pies, son prevenibles. Y es aquí donde toma relevancia el hecho de que estemos aprendiendo acerca de esta condición. Vamos a ver cuáles son esas condiciones, esas medidas preventivas que debemos aplicar con todos los pacientes diabéticos para lograr prevenir esa amputación. Antes de adentrarnos en lo que es en sí la ulceración del pie, hay que mencionar una condición supremamente importante que además es la desencadenante de esta condición y es la neuropatía diabética. ¿Qué es eso? La neuropatía no es más que una alteración de todo el paquete nervioso de la extremidad. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente por los niveles de hiperglucemia sostenidos, es decir, cuando tengo el azúcar muy elevado durante mucho tiempo, esto me daña completamente la transmisión nerviosa, valga la redundancia, de los nervios. Y finalmente, el paciente diabético lo que termina manifestando es una insensibilidad en la extremidad, que es lo que lo pone vulnerable frente a las lesiones en el pie. Me explico. Como el paciente diabético deja de sentir, principalmente en sus extremidades inferiores, no siente el estímulo nociceptivo, el estímulo doloroso. No sabe si el agua está caliente o fría con sus pies, no sabe si el zapato le está tallando o no, no sabe si en su zapato hay un cuerpo extraño, una piedrita, una basura, y todo esto se convierte en un cuerpo extraño que finalmente termina por generarle una lesión en la extremidad. Estas neuropatías diabéticas se presentan muy comúnmente, como mencionamos ahorita, en pacientes que llevan más de 5 años con la enfermedad, y especialmente en aquellos pacientes que tienen una baja adherencia al tratamiento. No tienen una buena regulación dietaria, donde consumen abundantes azúcares y carbohidratos. No tienen adherencia al tratamiento, como insulinas o medicamentos orales para poder controlar esos estados de hiperglicemia y por lo tanto terminan haciendo neuropatías más tempranas y más graves. Además de la neuropatía, que puede ser sensitiva o motora, vamos a encontrar también en el paciente diabético mal controlado o de larga data algunas alteraciones que van directamente relacionadas con la extremidad inferior. Encontramos, por ejemplo, que dentro de la neuropatía motora, el pie, la extremidad como tal, cambia completamente su anatomía. Se empiezan a presentar los dedos en gatillo o en martillo,
donde hay un roce permanente con el calzado, por ejemplo, inicialmente podemos presentar callosidades, hiperkeratosis, que van a terminar generándonos las lesiones en el pie. Además de la neuropatía que hablamos, que puede ser sensitiva y motora incluso, vamos a encontrar unos cambios importantes en la anatomía natural de la extremidad. Con la neuropatía motora encontramos que los dedos, por ejemplo, empiezan a volverse lo que conocemos como dedos en gatillo o en martillo, que es que el dedo pierde completamente su forma y empieza a generar roces donde la piel no está preparada para ello. Eso hace que se presenten hiperkeratosis o callosidades y con ello nos puede llevar a las ulceraciones. ¿Qué más vamos a poder encontrar en ellos? Hay una condición, una alteración que se conoce como la artropatía de Charcot. ¿Qué es esto? La artropatía de Charcot es una alteración también que cursa con el paciente diabético y también está relacionada con la neuropatía y se presenta es porque se cambia completamente la función de trípode que tiene el pie para darnos el apoyo y el desplazamiento. Les voy a explicar con mi mano. Háganse de cuenta que esta es la planta de los pies donde nosotros hacemos el apoyo en un trípode, en la cabeza del segundo metatarsiano, en la cabeza del último metatarsiano y en el talón. Esos 3 puntos son los que nos permiten dar el paso para desplazarnos. En la artropatía de Charcot con el paciente diabético, esos 3 puntos de apoyo cambian, porque como los dedos cambian su anatomía y la bóveda plantar, es decir, lo que nosotros conocemos comúnmente como el puente, también se aplana, ellos empiezan a hacer el apoyo no en el trípode, sino en el centro. Y ese centro es una piel que no está preparada para soportar el peso completo de un cuerpo. Por lo tanto, empieza a presentarse también callosidades o hiperkeratosis y ulceraciones. Todos esos cambios que se van presentando con la enfermedad hacen que ese paciente diabético se vuelva mucho más vulnerable a tener esta condición de la ulceración en el pie. Entonces, aquí es donde se hace muy relevante, muy importante observar esos pies como un tesoro todos los días, observar en busca de lesiones, de ampollas, de grietas, precisamente para detectarlas oportunamente y lograr la prevención. Ahora vamos a hablar cuáles son esos factores de riesgo que finalmente nos van a llevar a presentar la ulceración en el pie. Ya hablamos del primero, que es la deformidad como tal de la extremidad, donde cambia completamente la anatomía y pone en exposición mayor a esa extremidad a ulcerarse. Otro factor de riesgo es la enfermedad arterial obstructiva crónica o la enfermedad vascular, que no es más que precisamente esa afectación de la circulación sanguínea en la extremidad. De cada 10 pacientes diabéticos, 4 cursan con enfermedad vascular. Esto hace que además el proceso de cicatrización sea mucho más tórpido, porque al no tener una buena circulación en la extremidad, me va a afectar ese proceso de cicatrización. Otro factor que ya lo hemos mencionado también y como tercer en nuestro listado es la neuropatía, esa falta de sensibilidad en la extremidad que pone al paciente en exposición y en mayor riesgo de tener cualquier tipo de lesión, no detectarla oportunamente, no responder a ese estímulo doloroso y nociceptivo y por lo tanto hacerlo de una manera más prolongada y conllevarlo así a la herida o a la deformidad de la extremidad. ¿Esto a qué nos va a llevar? Todo este sumo, que además son factores de riesgo sumatorios, nos va a llevar a infecciones crónicas. Los pacientes diabéticos con heridas en los pies tienden a tener heridas abiertas por mucho tiempo, por lo que les estaba mencionando. Son factores de cicatrización muy tórpidos, muy lentos, donde la herida permanece abierta mucho tiempo y por lo tanto hay un gran riesgo de infección. Ahora bien, como mencionamos esa infección, ¿qué es lo que pasa? La extremidad isquémica, como mencionamos que es una de las principales complicaciones de este paciente diabético, la falta de vascularización, esa extremidad isquémica no responde de la misma manera a una proliferación y migración celular en el momento de la herida. Me explico. Un paciente no diabético, normalmente cuando se hace una herida, un trauma, hay una gran migración y proliferación celular durante las primeras 24 a 48 horas. El diabético, ese proceso de inflamación y proliferación celular puede tardar incluso hasta 2 semanas. Eso hace que esa perfusión sanguínea sea inadecuada o insuficiente y por lo tanto el riesgo de infección sea mayor. Y a eso hay que sumarle que precisamente el tratamiento con antibiótico-terapia por la falta de perfusión tisular o falta de vascularización no alcanza los niveles adecuados sanguíneos para darle
freno a esa infección. Esto hace que el tratamiento sea mucho más difícil, prolongado y por lo tanto el gran riesgo de infección y amputación. Ahora bien, para poder clasificar bien el pie diabético existen diferentes escalas que nos pueden ayudar. Yo les voy a presentar la escala de Wagner, que es una escala muy simple de utilizar y que nos permite identificar el riesgo en el que está el paciente para presentar o incluso si ya tiene la lesión en el pie. Wagner clasifica las lesiones en la extremidad desde el grado 0 hasta el grado 5, donde grado 0 es una extremidad que tiene todos los factores de riesgo, hiperkeratosis, deformidades, diabetes, pero que todavía no ha presentado lesiones en la piel. Hablamos de grado 0. Grado 1 es una alteración ya de la capa superficial de la piel, se compromete todo el espesor de la epidermis, pero no de los tejidos subyacentes. Grado 2 es donde encontramos ya compromiso de las 3 capas de la piel, incluso músculo y ligamentos, pero no hay compromiso óseo, es decir, no hay osteomielitis. La grado 4 claramente se comprometen todas las capas de la piel, incluso músculo, ligamentos, tendones, y en la gran mayoría de los casos vamos a encontrar osteomielitis, compromiso del hueso. Grado 4, Wagner grado 4, encontramos una gangrena localizada, ya sea en un dedo, en una parte muy localizada, y Wagner 5 estaríamos hablando de una gangrena generalizada. Esta escala entonces nos permite identificar en qué grado está el paciente y sobre todo qué elementos o qué características voy a incluir para ayudarle a cicatrizar en el caso de que sea posible o prevenir de pronto una amputación mucho mayor. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo hacemos para detectar si una extremidad está en riesgo de hacer una neuropatía diabética y finalmente un pie diabético? Para eso hay diferentes elementos. Podemos contar con un diapasón, un podoscopio, pero el elemento más fiel para darnos un acercamiento al diagnóstico es la prueba del monofilamento. ¿En qué consiste esta prueba? En detectar cuáles son los puntos de ausencia o presencia de sensibilidad en la extremidad. Lo debemos hacer en 10 puntos, los cuales son la cabeza del primer metatarsiano, es decir, del dedo gordo del pie, la cabeza del tercero y la cabeza del último metatarsiano. Ahí van 3. En el centro de esos mismos 3 puntos, en el talón y en la parte de adelante entre los dedos índice y el dedo gordo del pie. En esos 10 puntos debemos aplicar una prueba de sensibilidad, la cual consiste en ojalá contáramos con el monofilamento, pero si no lo tenemos puede ser simplemente con un aplicador partiendo la parte de madera, donde podamos aplicar esa sensación tanto suave como nos lo da el algodón, como la parte de madera punzón. Al paciente hay que explicarle muy bien la prueba, en qué consiste para poder tener un buen resultado. Idealmente hacerlo en una camilla, con el paciente acostado y con los ojos cerrados. Muy importante, nunca hacerlo sobre callosidades o sobre heridas donde ya claramente hay alteración de la sensibilidad. Cuando hacemos esta prueba en estos 10 puntos, si tenemos 4 puntos donde el paciente no identifica la sensibilidad, ya sea el punzón o lo suave con el algodón, podemos decir que en el 97% de los casos ese paciente tiene una neuropatía sensitiva o motora, es decir, tiene alteración de la sensibilidad. Esto nos va a ayudar sobre todo a hacer mucha educación para que ese paciente evite presentar lesiones en la extremidad. La prueba del monofilamento entonces es muy sencilla, la podemos hacer en cualquier parte con este elemento tan sencillo que es un aplicador y nos va a dar esa sensibilidad, esa gran información del riesgo que tiene o no el paciente de hacer una úlcera en la extremidad. Ahora vamos a hablar de algunos factores que pueden cursar en pro o en contra del proceso de cicatrización, máxime cuando estamos hablando del paciente diabético. Hay algunos, por ejemplo, como el tamaño y la ubicación de la herida. Como estamos hablando del pie diabético, pues toda la localización va a ser en la extremidad, pero aquí hay que adicionarle uno más, y es si está en todo el punto donde el paciente hace el apoyo, pues vamos a tener que aislar al paciente del apoyo o buscar una ortesis o algún aditamento que nos evite la presión, porque claramente esto nos puede aumentar la herida. Además, si hay, por ejemplo, niveles de glicemia sostenidos muy elevados, donde claramente nos va a afectar el proceso de cicatrización. Además, la inflamación, la infección y todas las condiciones
sociales y familiares que el paciente tenga. De alguna manera van a influenciar en si el paciente se adhiere o no al tratamiento, y eso es fundamental. Además, hay unos factores también que los podemos dividir en locales y en sistémicos. Dentro de los locales, ¿qué vamos a encontrar? La localización de la herida. A más distante, la herida del corazón, pues va a haber más dificultad de riego. Si a eso le sumamos en pacientes que ya tienen alguna alteración vascular, como lo mencionamos, que cursa con el diabético. Lo otro que se puede presentar es el grado de contaminación o colonización que tenga la herida. Esto es muy importante determinarlo oportunamente, porque de aquí va a partir también el tratamiento que vamos a hacerle a la herida. Lo otro importantísimo es determinar si la herida tiene presencia de drenajes o fístulas, porque eso también es fundamental detectarlo oportunamente para de una manera más integral poder manejar la herida. Dentro de los factores sistémicos debemos contemplar primero la edad. Sabemos que a mayor edad la tasa de multiplicación celular y proteica es muy lenta y además imperfecta. Eso va a influenciar directamente en el proceso de cicatrización de una herida. Quiere decir que a mayor edad, más difícil el proceso de cicatrización. Y recuerden que estos factores de riesgo son sumatorios, entonces la edad, la diabetes, la hiperglucemia sostenida, la infección, todo eso hace que se vuelva mucho más complejo el manejo de un pie diabético. Otro factor sistémico que ya lo hemos mencionado es toda la parte de vascularización, que eso afecta directamente el proceso de cicatrización. Además, tendríamos que mencionar también procesos nutricionales, donde el paciente diabético, si además no tiene un buen aporte nutricional y especialmente de proteínas, y para eso necesitamos aquí un trabajo interdisciplinario donde el nutriólogo o el nutricionista nos ayude con ese aporte nutricional y proteico que necesitamos, que es fundamental para que se dé un adecuado proceso de cicatrización. Hay otros factores importantes que no podemos olvidar, por ejemplo, el tabaquismo. Si el paciente fuma, esto claramente nos va a afectar el proceso de cicatrización. Si el paciente está sometido a tratamientos como radio o quimioterapia, que también van a afectar el proceso de proliferación celular y cicatrización. Si el paciente consume medicamentos como los esteroides, claramente afecta el proceso de cicatrización. Entonces tenemos que mirar todo este proceso del diabético como un todo. Es un mundo importante donde no se nos puede escapar ni el más mínimo detalle para poder evaluar de manera integral el proceso y sobre todo lograr mejorar si ya existe la herida, pero recuerden que aquí lo más importante es que logremos la prevención de esa lesión. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de estas lesiones en la extremidad? Realmente, cuando vamos a hablar de la tecnología para la curación de las heridas de pie diabético, no hay diferencias en otro tipo de heridas. La tecnología, lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de exudado, el tipo de tejido que nos vamos a encontrar para poderla elegir. En general, el tratamiento de un pie diabético debe cursar con, primero, un estudio radiológico que nos hable del compromiso de la profundidad de la lesión. Es decir, si hay compromiso o no de osteomielitis, de hueso. De aquí partiríamos también el tratamiento que vamos a hacer, y recuerden que aquí es muy importante el tratamiento multidisciplinario, la intervención de otros especialistas que nos ayuden a hacer una intervención holística al paciente. Entonces, un estudio radiológico que nos hable o no de la presencia de osteomielitis. Segundo, el cultivo de la herida, del exudado de la herida, también para determinar si está infectada, si hay un proceso de colonización o contaminación y cómo manejarlo. Tercero, hay que manejar claramente la hiperglicemia. Si el paciente tiene hiperglicemia sostenidas, hay que hablar con su médico tratante, el internista o el endocrino, para que nos ayude precisamente a regular esos niveles de glicemia que no se va a traducir en más que mejorar el proceso de cicatrización. Lo otro que lo mencionamos ahorita es si el paciente tiene la herida en algún punto de los que se apoya. Aquí es clave que nos ayude un fisioterapeuta o un fisiatra, porque ese punto de apoyo hay que eliminarlo. Idealmente no hay que dejar al paciente en reposo, porque eso le va a generar otro tipo de complicaciones, podrían ser coronarias, cardíacas, etc. Lo ideal es que el paciente pueda seguir haciendo su actividad e incluso actividad física, pero quitando ese punto de apoyo por medio de una ortesis o algún calzado especializado y diseñado para su condición. Además, si el paciente tiene zonas hiperqueratósicas o necróticas, es fundamental empezar el proceso haciendo un desbridamiento para que nos dé un panorama claro del proceso de compromiso que tenemos en esa herida.
Y claramente hay que hacer mucha educación, y lo dejé al final no por ser el menos importante, al contrario, es precisamente por ser la parte más importante de todo el proceso de cicatrización del diabético, es la educación. Hay que explicarle muy bien en qué consiste el tratamiento, qué expectativas de cicatrización y de curación tiene tanto él como el profesional, más o menos hablarles de un tiempo y la familiaridad con los productos para que no hayan deserciones en el proceso de cicatrización. Muy bien, y vamos a hablar de la parte de prevención, que para mí es la más importante y se los estoy diciendo desde el principio de este video. La prevención, el 85% de los casos de amputación en el diabético es prevenible y se logra con medidas supremamente básicas que se las voy a mencionar en este espacio. 1. El paciente diabético tiene que incorporar en sus hábitos diarios el cuidado de sus pies. ¿Y a qué me refiero con esto? A revisar todos los días, idealmente 2 veces durante el día, sus extremidades inferiores, en busca de ampollas, de rasgaduras, de lesiones superficiales, de grietas, de resequedades, buscar entre cada espacio interdigital, en busca de todas esas lesiones, que las podamos detectar oportunamente y claramente de esa manera vamos a poder prevenir que se convierta en una lesión más compleja. Ahora, el calzado. El paciente diabético debe utilizar, incluso desde la parte preventiva, un calzado especializado, un calzado que sea tomado bajo medida. Si no es bajo medida, idealmente si va a comprar zapatos, que lo haga al final del día, en la tarde, cuando el pie ya está dilatado y no vaya a presentar de pronto hinchazones, edemas que le generen ampollas o las lesiones que hemos mencionado. Debe ser un calzado de punta redondeada, porque el calzado en punta cambia completamente la anatomía del pie. Calzados sin costuras, antideslizantes que ya los mencionamos, precisamente para darle todo ese cuidado a esa extremidad que se vuelve tan delicada y vulnerable en estos casos de la diabetes. Otra cosa importante es el corte de las uñas y en general el arreglo de los pies. Los diabéticos no deben cortarse las uñas ellos mismos porque además de la diabetes y de la enfermedad en la extremidad inferior, la mayoría de nosotros sabemos que la diabetes también cursa con una retinopatía, es decir, baja la visión del adulto. Entonces esto puede llevarlo a que si él mismo se hace el corte de las uñas, a que él mismo se genere la lesión en la extremidad. El corte de las uñas debe hacerse después del baño, cuando por el agua del baño la uña esté un poco más blanda, porque generalmente las uñas de ellos se vuelven muy gruesas y muy difíciles de cortar, y nunca, por ningún caso, hurgar la uña con las limas de punta metálica o con el corta uñas. Se hace el corte con el corta uñas y luego se pule con una lima de papel. Muy importante, humectar muy bien esa piel del pie. Al mismo tiempo que la voy humectando, le voy haciendo un masaje para que se active esa vascularización que ya sabemos que está afectada en ellos. Idealmente, hacer la humectación 2 veces al día, en la mañana después del baño y en la noche antes de acostarse. Una crema humectante que se absorba muy bien, que no deje residuos en la piel. Hay que mirar muy bien los espacios interdigitales del diabético porque allí se acumula mucha humedad. Esa humedad genera micosis u hongos y eso termina generando lesiones en el pie. Y el calcetín, las medias, quien creyera, también son muy importantes. Las medias deben tener unos tejidos muy suaves, preferiblemente de algodón, que los elásticos no sean demasiado ajustados, porque recuerden, el diabético no siente, no sabe si le está apretando, si le está tallando, y fuera de eso, si es muy apretada, la circulación sanguínea también se va a ver afectada. Entonces, idealmente, medias y calcetines muy suaves y no muy apretados. Y por último, lo más importante es que el diabético tampoco sumerja los pies o utilice esas bolsas de agua caliente o sumergirlos en aguas calientes, porque tenga frío, porque tenga cólico, porque tenga cualquier otra condición que es muy normal en nuestra cultura, utilizar esas bolsas de agua caliente. El diabético no lo debe hacer, porque recuerden que como hay alteración de la sensibilidad, esto por el contrario le puede generar una quemadura, una lesión y llevarlo a tener un pie diabético que puede terminar tristemente amputado. Esperamos entonces que con toda esta gran información que acabamos de ver acerca del pie diabético, de cuál es su forma de diagnóstico, de cuál es el tratamiento y sobre todo de las medidas preventivas, nos vamos llenos de información para poderla aplicar con esas personas que tengamos cerca.
No importa, recuerden, no tenemos que ser cuidadores, no tenemos que ser enfermeros. Todos probablemente tengamos un paciente diabético cercano y lo más importante con toda esta información es lograr prevenir. Muchísimas gracias a todos por la atención y esperamos verlos en una próxima oportunidad.